Bienvenidos a un nuevo video de curiosidades de la saga Resident Evil. Así que recuerda guardar tu progreso en la máquina de escribir dándole al botón de like y suscribiendo. Y recuerden apoyar mucho este video, porque de verdad me tardé muchísimo en hacerlo y hacer el guión y editarlo y todo eso, incluso más que el de Doom, así que podría decir que este es mi video nuevo, más editado del canal. Pero prepárate para descubrir estas 70 curiosidades de la saga Resident Evil con las que vas a alucinar. Número 0. Resident Evil originalmente iba a ser un remake en 3D de un juego de terror llamado Sweet Home, también de Capcom, el cual también transcurría en una mansión con acertijos. Debido a problemas de derechos de autor con la película en la que se basaba el videojuego, Capcom tuvo que cambiar la historia y los personajes, dando origen a la saga de zombies que ya conocemos. Wow. Número 1. En la versión de Sega Saturn de Resident Evil existía el modo batalla, que se desbloqueaba al completar el juego o introduciendo un código, pudiendo controlar a Chris Redfield o a Jill Valentine. El modo consistía en eliminar a todos los enemigos en la mansión y el laboratorio para al final obtener una calificación. En este modo de juego había dos enemigos especiales que nunca vemos en la campaña original. Albert Wesker, convertido en zombie, que tenía 3 veces mayor resistencia que un zombie normal, que necesitaba 4 balas de una Colt Python para ser eliminado, y un Tyrant dorado como jefe final, que era muchísimo más resistente al daño que uno normal, resistiendo 16 balas de una Colt Python, necesitando 17 para derrotarlo. Fua. 2. La animación de abrir puertas y la inspiración de Resident Evil fue Sweet Home, un juego de terror de Capcom para la NES de 1989 en la que las puertas se abrían del mismo modo. 3. En la versión de GameCube se puede encontrar una GameCube en uno de los escritorios del laboratorio de la mansión Spencer, en homenaje a esta mitiquísima consola. 4. En Resident Evil 1 y 2 se puede agujerar la cámara del jugador si apuntamos y disparamos hacia ella. 5. La película que más inspiró a Resident Evil fue The Night of the Living Dead de George A. Romero. 6. Para el diseño de enemigos del juego se estudiaron fobias reales como entomofobia, miedo a los insectos, aracnofobia, miedo a las arañas, herpetofobia, miedo a los reptiles, sinofobia, miedo a los perros, y la ornitofobia, miedo a las aves. 6.1. El juego originalmente iba a presentar niños zombies, pero estos fueron descartados debido a que el director pensó que sería de mal gusto estar eliminando a niños en un juego. En lo que respecta a los niños zombies, pensé que no estaba bien usarlos. Creí que era moralmente incorrecto tener elementos tan perturbadores como volarle la cabeza a los niños, incluso si fueran zombies. Así que los eliminé del producto final. Realmente nadie me dijo que los quitara del juego. Simplemente no pensé que a la gente le gustaría eso, así que los descarté. También hubo otros monstruos que no llegaron al título final, como una serpiente híbrida de ratas, una rana mutada, sanguijuelas y un abrazacaras inspirado en la película Alien, el octavo pasajero. También hubo un jefe descartado que iba a ser un enorme cangrejo mutado. Se suponía que se encontraría cerca de zonas acuosas. Al principio tendría una apariencia de concha, pero tras acercarse sus ojos saltarían y después de unos segundos su apariencia cambiaría para abrirse mostrando dientes afilados. Un jefe que sí llegó al juego final, pero en sus inicios era muy diferente, fue el Tyrant, que se le conoció originalmente como Dio. Su apariencia era más cercana a la de un reptil y este podría hablar. Además, inicialmente fue un prisionero que fue descrito como un hombre violento y muy orgulloso. Este ya había sido clonado por los acontecimientos del juego y se le había quitado su embrión. Wesker recibió instrucciones de destruirlo para borrar la evidencia. Se había planeado de que el Tyrant era la fuente del virus y podía controlar a los zombies, de ahí su nombre, el virus tirano. Y la parte donde ataca a Wesker no fue aleatorio, ya que estaba enojado con él por haberlo creado.
De hecho, se grabó un audio largo de un grito para Wesker cuando fue atravesado por el Tyrant, pero este no llegó al juego final. Es turno para Resident Evil 2. 7. Inicialmente no tenían planeado traer de vuelta a un enemigo Tyrant porque en el juego anterior este ya había aparecido como jefe final. Para agregarlo a la secuela pensaron en mejoras para este enemigo, como convertirlo en un enemigo perfecto e invencible, pero tras discutirlo pensaron que esto sería una mala idea, ya que podría opacar tanto al virus como al nuevo jefe. 8. Originalmente Resident Evil 2 para la PlayStation estaba planeado para ser lanzado en un solo CD de 700 MB, pero tras un error de comprensión en el audio a último momento haría que el tamaño del juego aumentara, causando que el juego fuera lanzado en 2 discos, aunque pudieron solucionar este error para que todo entrara dentro de un solo CD. No pudo hacerse debido a que el desarrollo ya estaba retrasado con la entrega del videojuego. 9. En la oficina principal de la comisaría podemos encontrar el cartel de bienvenida a Leon que encontramos en Resident Evil 2 original. En el original, el cartel de Welcome tenía 2 letras L, un pequeño error de Capcom que se les olvidó eliminar. En el remake encontramos tirada esa misma letra L, tirada en un escritorio debajo del cartel. 10. En esta escena con Sherry Birkin, en la que Brian Irons rompe la puerta con un hacha, es una referencia a una de las escenas más famosas del cine de terror, haciendo referencia a la escena del Resplandor en la que Jack Torrance también rompe una puerta con un hacha. También cuando Brian Irons le sale un bicho de su interior, es una referencia a una escena de Alien, el octavo pasajero, en la que también a uno de sus personajes le salía un alien de su interior. Bueno, aunque a Brian no le salió un alien. 11. En la demo del remake encontramos una nota anónima que dice: por favor, ¿pueden dejar de comerse las hierbas de la oficina? No me importa que los hagan sentir mejor, esas hierbas cuestan dinero. 12. También se puede desbloquear al tofu en el modo survival, al igual que en Resident Evil 2 original. Cuando seamos heridos, el tofu perderá grandes porciones de, adivinen, tofu. 12.1. El director del juego ha dicho que se suponía que la lata de la corporación Umbrella que se pisa al comienzo de la escena inicial tenía el logotipo de Capcom, pero cuando la gerencia se enteró de esto no le gustó la idea de que el logotipo fuera pisoteado, por lo que los desarrolladores lo cambiaron por el de Umbrella. Es turno para Resident Evil 0. 13. Es el único juego de la franquicia que menciona los hechos ocurridos en Resident Evil Survival, aunque dicha mención solo ocurre en la intro del videojuego. 14. Este juego estaba planeado para ser lanzado en Nintendo 64, debido al satisfecho con el trabajo que habían realizado cuando pudieron portear con éxito el Resident Evil 2 desde la PlayStation a una Nintendo 64. El proceso inició en 1999 y para el año 2000 había alcanzado el 20% de desarrollo. Incluso en la Tokyo Game Show de ese año se publicó una demo técnica para que los fans pudieran echarle una probada al videojuego. La intención de la compañía era lanzarlo a principios de ese año. Sin embargo, en la primavera los programadores se toparon con un gran muro. Había que hacer más espacio para que el título entrara en un solo cartucho. Desafortunadamente eso llevaría a eliminar gran parte del juego, cosa que no era opción, y cuando se estaban desesperando, Capcom recibió noticias de que Nintendo había anunciado su nueva consola, la GameCube. De modo que cuando vieron la potencia de la consola se dieron cuenta de que era mejor hacer el videojuego para esa consola. 15. El escorpión se trata de uno de los jefes más random de toda la franquicia. Y se preguntarán, ¿qué pinta un escorpión? La respuesta más obvia es algo conocido como: pensaron que avanzarían sin ningún problema por el tren. Como director del juego les voy a poner un jefe de lo más random,
para que pierdan valiosos minutos de sus vidas intentando matarlo. Pero si le quieren encontrar cierta lógica, puede que el escorpión ya estuviera en el bosque y que debido al incidente del tren se infectara y alcanzara ese enorme tamaño por el que es conocido. 16. En dicho enfrentamiento es posible eliminar al escorpión con solo el cuchillo. Si se preguntan cómo, todo lo que hay que hacer es acercarnos a la tenaza derecha y comenzar a atacar. Como cada golpe lo deja atontado, bastará con unos 14 a 18 apuñaladas para acabar con él. Es turno para Resident Evil 3. 17. El antagonista principal del juego es conocido como Nemesis, pero ¿sabías que en realidad no es el nombre oficial para ese Tyrant? Y es que el nombre Nemesis fue apodado por los fans, ya que en el título en Norteamérica dice Resident Evil 3 Nemesis. Debido a que aparecía Nemesis en la portada del título, resaltaba el nombre de Nemesis. Muchos intuyeron de que ese era el nombre del Tyrant, pero en realidad en ninguna parte del juego se da alguna pista de su nombre original, y en Japón el juego fue conocido simplemente como Biohazard 3 The Last Escape, en donde el Tyrant es conocido oficialmente como The Punisher o el perseguidor en español. Si bien el nombre Nemesis proviene del nombre clave del proyecto desarrollado por Umbrella, usando un parásito llamado Nemesis Alpha para mejorar un Tyrant T-103, dándole habilidades mejoradas como mayor inteligencia y la capacidad de usar armas de fuego. Al final nada tiene que ver con el nombre del parásito con el nombre del Tyrant, y todos deberíamos conocerlo desde ahora en adelante como el perseguidor. Aunque conociéndolo, sé que seguirán llamándolo Nemesis, porque nadie puede negar que ese nombre le queda grande a este Tyrant. 18. A partir de su tercera entrega, el perseguidor sería el primer monstruo de la serie en poder hablar o decir algunas palabras de diálogo, aunque solo dice una palabra en especial, que es El siguiente monstruo en hablar de la saga sería Steve Burnside en Resident Evil Code Verónica, el cual aún transformado sigue hablándole a Claire Redfield. Luego Lisa Trevor y Brad del remake de Resident Evil 3. Oh man, not you too. Sorry. Fuck you. Wait. Holy shit. 19. Nemesis en realidad es un Tyrant T-103, el mismo tipo de Tyrant de Mr. X o de los que fueron liberados en la fábrica abandonada al final de Resident Evil 3. Esta criatura sería creada ya que Umbrella no estaba contenta con las limitaciones del virus de Epsilon, el cual causaba una inteligencia limitada en el combate, y querían hacer una criatura más inteligente que pudiera manejar armas y supiera tácticas de combate y una inteligencia y razonamiento a nivel de una persona, por lo que infectarían a un Tyrant T-103 con un parásito Nemesis Alpha. Esto permite que el parásito se apodere del sistema nervioso del Tyrant y forme su propio cerebro y lo controle, volviéndolo el Tyrant definitivo para su tiempo. 20. Resident Evil 3, en lugar de ser una secuela, es una precuela de los acontecimientos de Resident Evil 2, lo que implica que Jill es la primera en llegar a la RPD durante el incidente de Raccoon City, y Leon y Claire aparecen más tarde durante la madrugada, lo que haría que existan algunas inconsistencias en la trama del juego, como por ejemplo que por qué Jill encuentra a Marvin posiblemente muerto en las oficinas de policía, pero en la madrugada de Resident Evil 2 está de regreso a la vida, pero gravemente herido. ¿Será un error? Pues existe una respuesta canónica y curiosa.
Y es que en una entrevista a Kazuhiro Aoyama, el director de Resident Evil 3, nos daría una respuesta oficial. Y es que en ese momento Marvin se encuentra gravemente herido, pero esto no implica que esté muerto. Y ya en Resident Evil 2 ya se encuentra en estado de agonía. Por lo que Marvin está vivo pero inconsciente cuando Jill lo encuentra en Resident Evil 3. Eso tiene mucho sentido, ya que unos minutos después, cuando conseguimos las ganzúas y vamos a la zona donde estaba Marvin, este habrá desaparecido. De igual forma ocurre al contrario con las inconsistencias de la segunda entrega y las puertas tapadas que aparecen en el 3, pero en Resident Evil 2 desaparecen cuando Claire y Leon tienen que investigar estos cuartos. La nueva respuesta oficial es que los supervivientes se esconden detrás de estas puertas y que después liberarían las puertas para irse, como explican en Resident Evil Outbreak. 21. Jill Valentine originalmente no iba a ser la protagonista de este juego, y en lugar de presentar un personaje conocido, en realidad iba a ser uno nuevo. Al principio se suponía que la historia solo era una crónica de escape de un Raccoon City infectado, pero después de discusiones con el director y el productor, se decidió que en lugar de presentar a un nuevo personaje, se decidió que Jill Valentine interpretaría el papel del personaje principal. Posiblemente una de las razones para hacer esto fue para mostrar un personaje conocido. Por otro lado, se dice que Jill fue elegida porque todos los demás personajes principales de la serie estaban simplemente ocupados. Claire y Chris Redfield estaban preparados para salir en Resident Evil Code Veronica, que estaba siendo desarrollado al mismo tiempo que Resident Evil 3, y Leon acababa de aparecer como protagonista en el Resident Evil anterior y sería el próximo en aparecer en Resident Evil 4, aunque Leon no se pensó originalmente como protagonista, como vimos en el video de Así se creó Devil May Cry. Al final todo indicaba que Jill era el único personaje adecuado que quedaba libre. 22. Según un número de la entrevista Edge de 1999, el equipo de Capcom al momento de crear a Nemesis tuvieron de inspiración al T-1000 de Terminator 2, el juicio final. Si nos fijamos en estos dos, veremos que no tienen ninguna similitud física. La similitud se encuentra en la manera de acechar a sus víctimas. Quería introducir un nuevo tipo de miedo en el juego, un sentimiento persistente de paranoia, y Nemesis lo provoca con creces. Cuando desaparece de forma repentina después de la primera confrontación, vives con un constante temor al siguiente ataque. La idea es hacerte sentir como si estuvieras siendo acosado. 23. La idea de Shinji Mikami, según lo comentado en una entrevista, era terminar la serie en este título. Esto lo dijo si a él le tocaba crear el juego, pero al parecer estas ideas eran muy primarias cuando se le hizo la entrevista, porque Resident Evil, después de la salida de la segunda entrega, se hizo tan popular que es muy probable que Capcom no estuviera de acuerdo con terminar la serie en esta entrega. Si me toca realizarlo, haré que la serie termine en Resident Evil 3. Si hubiera hecho recién Resident Evil 2, creo que lo habría terminado ahí. El miedo es un estímulo. Cuando la gente se acostumbra, ya no es miedo. Una película de terror es de la misma manera. Primero la gente le tiene miedo a todo, pero después de eso, todo el mundo se acostumbra al horror ortodoxo y comienza la comedia de terror. Eso me pasó con la película de terror Brain Dead, un filme brutal. Pensé que era el final de la historia del cine de terror, pero en ese entonces Mikami tenía la idea de terminar la serie en cuanto se convirtiera en el director de la próxima entrega, lo cual ocurrió en Resident Evil 4, donde continuó afirmando que sería el último juego de la franquicia. Pero después de tantas ganancias, simplemente Capcom continuó. Ahora sigue Resident Evil. Code Veronica. 24. Este juego pudo haber sido el primer Resident Evil en tener funciones online, donde varios jugadores se podrían unir en un modo cooperativo para poder derrotar diversos enemigos del juego. Al menos esto se rumoreaba en la versión original del Dreamcast, donde una de las funciones de esta consola era poder jugar juegos en línea.
E incluso Sega confirmó que está estableciendo 50 servidores por toda Europa. Los rumores de un Resident Evil Online continuaron hasta que finalmente se le preguntó a Mikami y su respuesta fue bastante curiosa. He pensado eso desde el primer Resident Evil, pero lo abandoné porque técnicamente no sería lo suficientemente bueno. Esto solo puede ser posible a través de la red, incluso para Code Veronica, pero la conexión por internet es difícil. Esto significaba que desde la primera entrega se pensó en algún tipo de modo cooperativo, donde 2 jugadores o más podrían jugar simultáneamente al final. Code Veronica se creó en una época muy joven para los juegos en línea, pero al menos es interesante pensar en cómo hubiera sido la experiencia de este juego si llegaba a implementar un modo online. 25. El origen de este juego nace por el invento fallido de crear un port de Resident Evil 2 en el Sega Saturn. Una vez que el equipo determinó que era imposible llevar esta entrega en una consola de Sega, Capcom decidió crear una historia nueva y en aquel entonces exclusiva para el Dreamcast. Al principio tratamos de poner Resident Evil 2 en la Sega Saturn. Podríamos haberlo hecho disminuyendo la calidad, pero les dijimos que era imposible que hiciéramos eso, entonces nos pidieron crear algo para los fans de Sega. Así que tuvimos que ampliar el cronograma y proponer un juego original. Luego nos dijeron que si tenían que esperar, entonces nosotros teníamos que mejorar la calidad. Y así fue como nació Code Veronica. 26. Al comienzo de este juego se iba a llamar Resident Evil 3 porque es la verdadera secuela de la segunda entrega de la saga. El productor del juego y creador de la saga, Shinji Mikami, así lo quería y así lo habría propuesto, pero por cuestiones de marketing se tuvo que cambiar el nombre. El supervisor del proyecto, Yoshiki Okamoto, el supervisor de Resident Evil Code Veronica, fue quien propuso que esta nueva entrega tuviera el nombre de Código Verónica, mencionando que cada Resident Evil que fuera lanzado en PlayStation debería de estar enumerado y optar por utilizar nombres de personas para diferenciar los títulos que serían lanzados en otras consolas. Sin embargo, Shinji Mikami no estaba de acuerdo y la pelea por ponerle el nombre duró algunos días. Al final, como bien se sabe, ganaría Okamoto, pero a pesar de los años de haber sido lanzado, Mikami aún le molesta el hecho de que recibiera ese nombre, porque en cuestión de jugabilidad y mejoras, con los escenarios que ahora sí eran 3D, la historia y duración del juego, simplemente Código Verónica es la verdadera tercera entrega de la serie, y solo porque en un inicio iba a ser un juego exclusivo para Dreamcast, terminó con un nombre que suena más a un spin-off. La compañía nos pidió hacer un juego enumerado en PlayStation, así que tuvimos que cambiarlo todo para satisfacer a una mayor cantidad de jugadores. Eso fue duro. Al final Resident Evil Nemesis se convirtió en un título enumerado de la serie, pero la calidad del juego no era muy buena, que digamos. Por otro lado, Resident Evil Code Veronica, que no es un juego numerado, merecía ser una entrega numerada, pero no lo fue por políticas de Capcom y la compañía fabricante de la consola. Personalmente quería que fuera un título numerado. 27. El título al principio fue un exclusivo de Dreamcast, hasta que posteriormente se lanzó la versión Code Veronica X para la GameCube y PlayStation 2. Esta versión, a diferencia de la versión original, se le agregaron nuevas escenas, especialmente de Albert Wesker, como la parte donde conoce a Claire. ¿Wesker? También una pelea con Chris Redfield. Y se mejoró el enfrentamiento con Alexia Ashford, porque en la versión original no se muestran las habilidades de Wesker y solo se muestra cómo escapa rápidamente por la puerta, mientras que en Código Verónica X la pelea es más dinámica.
Ahora, ahora sigue el mejor, el Resident Evil 4. 28. El Dr. Salvador tenía una motosierra, en un guiño al Leatherface de la masacre de Texas, y que tiene una bolsa en la cabeza es un homenaje a la segunda entrega de Viernes 13, donde Jason también usaba una bolsa en la cabeza. 29. Aunque parezca extraño, sí podremos utilizar la escopeta de Ada en el modo campaña totalmente gratis y se consigue en la parte de la granja, pero si te acercas a la cerca que está al lado de la barrera de madera y la saltas unas cuantas veces, entrarás en una zona a la que normalmente no podrías acceder. Y si te diriges a una parte en específica, encontrarás mucha munición y unas cuantas plantas y la escopeta en un estuche. Sin embargo, en la versión de PS2 el juego se trababa cuando examinabas la escopeta en el maletín. 30. El perro invencible. Al principio del juego en la granja aparece un perro que si te le acercas saldrá corriendo, pero si le disparas a distancia con cualquier arma, este no morirá ni recibirá algún tipo de daño. Vamos, que no reacciona. El enemigo U3 se llama eso en referencia a It, criatura creada por Stephen King. Eso fue todo. 32. Originalmente Leon iba a morir al final del juego. Dillon. Viejo sinvergüenza. A causa del virus, ya que nunca iba a conseguir el antídoto. Se suponía que el virus se apoderaría de Leon y su brazo se iba a convertir en un parásito. Fue descrito que sería muy doloroso para el protagonista y después de este suceso eventualmente moriría. Tal argumento era parte de la conocida versión Castillo, Resident Evil 4 Castle Version. Versión inicial que se desarrolló entre el 2001 y 2002. La cual se centraría en Leon luchando mientras el virus lo estaba destruyendo por dentro, y cómo afectaría esto a su mente, su cuerpo, y cómo podría superar lo que se estaba apoderando de él. La historia de esta versión iniciaba con el ejército de Leon luchando contra las tropas de la HCF, que fueron destruidas por la nueva arma biológica gaseosa conocida como la Niebla Negra. En el intento, el ejército de Leon también fue destruido, excepto él. Sin embargo, fue infectado por el virus, por lo que tuvo que luchar en el poco tiempo que le quedaba. También se ha dicho que habría algún tipo de poder oculto encerrado en la mano izquierda de Leon, donde fue infectado y que se descubriría a medida que avanzaba en el juego. Pero la idea fue bastante impopular entre los desarrolladores y la mayoría apeló para que Leon no tuviera un destino fatal. Si bien la versión Castillo fue descartada por varias razones, el concepto de ser infectado por el virus se mantuvo hasta el final, solo con un desenlace menos catastrófico para el protagonista. 33. Shinji Mikami quería una temática similar a la película The Thing, en la que no se podía distinguir quién era amigo y quién enemigo. Este sistema plantearía al jugador miedo y duda. También uno de los escritores dijo que una de las influencias para estas primeras ideas fue el thriller psicológico de 1990, La escalera de Jacob, una película que casualmente también inspiró a Silent Hill. Se ha mencionado que para el personal que tuviera una idea clara de este concepto, en una ocasión el productor reunió a todos y les mostró una escena de la película Lost Souls, donde una habitación comienza a corroerse y surge un asesino. Esa era la visión alucinatoria del personaje, y la forma en la que la habitación cambiaba en tiempo real era algo que se trataría de replicar. Un buen concepto, pero difícil de replicar. Todo comenzaba en un castillo de Oswald Spencer, cuando encontrarían el virus primigenio y Spencer comenzó a tener sus ambiciones. Leon se infiltraría en este castillo en busca de la verdad. Y mientras tanto, en las profundidades de las
catacumbas del castillo, una joven despierta en el laboratorio. Comienza a ascender en el castillo acompañado por un perro llamado Bow, punto en el que Leon tendría alucinaciones, pero otras también podrían ser enemigos en el mundo real. Sin embargo, están lejos de ser una realidad lúcida, ya que Leon solo las ve cuando está delirando. Punto. Por eso mueren cuando Leon muere. Hay una historia de que a una persona le sale una ampolla cuando la hipnotizan para hacerle creer que se ha quemado. Esa era la naturaleza del concepto que queríamos replicar en este prototipo, ya que los ganados que se crearon a partir de la idea de las dudas y el miedo, el horror de quién era quién, como en la película de Thing. Se llamó Doberman porque su cara habría cambiado de repente y mostraban la verdadera identidad. Fue interesante pero extremadamente difícil de hacer, ya que significaba tener dos mundos diferentes en uno operando simultáneamente en tiempo real, lo que era un desafío. Dadas las restricciones de la memoria y las especificaciones de hardware en esos días, en el proceso de resolver esos problemas se adoptaron ideas del resto del personal, y la niebla negra, el brazo monstruoso de Leon y el Hawkman aparecieron en mejoras y experimentos. Hubo muchas propuestas. Recuerdo que una de ellas era imposible: pelar la piel de los enemigos al atacarlos. Sigue él. Resident Evil 5. 34. Chris y Shiva pueden sentarse en dos sillas. La primera está disponible en el laboratorio tras enfrentarse a Uroboros Kono. Al sentarse, Chris dirá: no quiero ni imaginarme qué hacían con esto. Y se usa a Shiva, esta dirá: no hemos parado ni un segundo desde que empezó la misión. La segunda está en el puente del barco, capítulo 6.3. Al sentarse en la silla del capitán de la nave, Chris dirá: desde pequeño siempre quise ser capitán, pero creo que ahora no es el mejor momento. Y Shiva dirá: muy cómoda, pero no podemos perder ni un segundo. Sigue él. Resident Evil 6. 35. En las pantallas de carga del juego podremos observar que en todas hay un número 6 escondido en diferentes partes del escenario o los personajes. Increíble. Ahora sigue él. Resident Evil Revelations. 36. Originalmente este juego iba a ser lanzado en la PSP, pero por problemas en el desarrollo eso no pudo ser así. Sin embargo, se enteraron de que Nintendo estaba desarrollando una consola portátil cuyo hardware era más potente que el de la PSP, naciendo así el Resident Evil Revelations que todos conocemos. 37. Resident Evil Revelations fue el segundo Resident Evil en salir para una consola portátil de Nintendo, en este caso la Nintendo 3DS, siendo el primer Resident Evil, siendo el primero Resident Evil Gaiden que salió en la Game Boy Advance. También este juego tuvo una versión posterior, en este caso la versión de consola de sobremesa, que venía con más información y más añadidos que en la versión de la portátil. En otro caso parecido fue el de Código Verónica, que su versión del Dreamcast ya no es parte del canon a raíz de la versión Código Verónica X. 38. Para la versión HD del juego se agregó un nuevo enemigo que no aparece en su versión de 3DS, que se trata del Wall Blister. Como dato curioso, es la Bow Biorganic Weapon más débil del juego, pero al mismo tiempo es una muy peligrosa, ya que su ataque es un insta-kill si llega a agarrar a tu personaje. 39. Lady Hawk comenzó como un sketch humorístico entre los desarrolladores. Sin embargo, conforme iba avanzando el proyecto, les gustó tanto el personaje que terminaron añadiéndolo al juego. Ahora sigue él.
Resident Evil Revelations 2. 40. Hasta ahora esta ha sido la única entrega de la saga que ha sido lanzada con un formato episódico, ya que Michiteru Okabe quería una forma de innovar en el mercado, y para que la entrega causara intriga entre los jugadores decidieron lanzar un capítulo de forma semanal. 41. Después de 11 años, un juego de la saga volvió a tener finales múltiples a la vez. La última vez que se vio esto en la saga fue en el año 2004 con Resident Evil Outbreak File 2. El siguiente juego en tener finales múltiples fue el Resident Evil 7, pudiendo escoger entre salvar a Mia o salvar a Zoe, salvar al árbol. Aunque el Resident Evil 6 tiene 4 finales, cada uno es de cada campaña a la que se le corresponde, así que técnicamente no son finales diferentes, ya que siguen una misma cronología en la historia. Ahora sigue el Resident Evil Biohazard. Welcome to the family, son. Por fin llegamos a esta hermosa entrega de la saga Resident Evil, que en lo personal es una de mis favoritas, ya que trae nuevamente el terror que caracterizó a la franquicia, y siendo el primer juego en primera persona, lo cual causa un poco de más terror. 42. Con un total de 8 modos de juego, Resident Evil 7 es la entrega con más modos de juego adicionales, ya que tenemos a las grabaciones inéditas que tienen el Pesadilla, Dormitorio, Ethan debe morir, 21, Hijas, Cumpleaños 55 de Jack, No soy un héroe y El fin de Zoe. 43. Joe Baker posiblemente puede ser el personaje más poderoso de toda la saga Resident Evil, ya que solo a golpes pudo abrirse paso entre los enemigos que en el juego base eran esponjas de balas. Aquí Joe solo con sus puños pudo derrotar fácilmente a muchos de sus enemigos, incluso una versión algo grotesca de su hermano Jack Baker. 44. Resident Evil 7 es el segundo juego numérico de la saga que utiliza un subtema. El anterior fue Resident Evil 3, que para la versión japonesa fue Biohazard 3 The Last Escape, mientras que para Occidente fue Resident Evil 3 Nemesis. En este caso se usaron las contrapartes regionales, es decir, Japón el juego es conocido como Biohazard Resident Evil y para Occidente fue Resident Evil Biohazard. Esto pasó porque el director del juego, Koji Nakanishi, quería cerrar el círculo y relacionar ambos nombres para que el fandom en general pudiera ver ambos nombres en una misma entrega por primera vez. Wow. 45. Resident Evil 7 es el primer título numérico de la franquicia en usar la primera persona, pero si lo llevamos en un plano general, es el quinto, puesto que antes estuvieron Resident Evil Survivor, Resident Evil Survivor 2 y los de Wii, Resident Evil Umbrella Chronicles y Resident Evil The Dark Side Chronicles. 46. Más de 20 años del juego original y 15 de su remake, Resident Evil 7 logró algo que ningún juego hasta la fecha había podido: dar miedo hasta el punto de ser estresante y traumático. Claro, la perspectiva subjetiva ayudó mucho para lograr eso. La ambientación, los escenarios, los detalles sonoros y de iluminación, se notó el trabajo y esfuerzo del equipo. Y querían sí o sí volver a las raíces de la saga, y lo lograron porque pudieron hacer el segundo juego más aterrador de la saga, solo por detrás del remake del primer título. 47. Como en No soy un héroe y El fin de Zoe, nos enfrentamos a jefes del juego principal y los acabamos una vez por todas. En el caso de Lucas, recuerden que él escapa cuando nos liberamos de su trampa. Bueno, es Chris quien lo elimina cuando este muta, y lo mismo pasa con Jack, que todos pensamos que Ethan lo eliminó en el juego principal, pero no, resulta que en El fin de Zoe está vivo y quien lo termina eliminando es Joe, su hermano menor, por lo que canónicamente Ethan elimina solo a Margaret y a Evelyn. Así que tanto esfuerzo para nada. 48.
En el Resident Evil 7 es el único juego de la saga enumerada en el que no hay caninos como enemigos, pero en un principio iba a haber un perro como parte de la familia, y al cual nos enfrentaríamos, pero este se descartó. Pero se teoriza que el perro que vemos en la intro del juego es el de los Baker. Sí, ese que sale con la cancioncita esa de Go, Tell and Roll. Y bueno, ya. 49. Resident Evil 7 fue el primer juego numérico de la franquicia en no tener un lanzacohetes. Eso tomó por sorpresa a los jugadores que esperaban usar dicha arma, a lo que Jun Takeuchi respondió en una entrevista: la razón por la que no incluimos el lanzacohetes en la séptima entrega fue porque queríamos darle un toque único y diferenciar esta entrega del resto. 50. La famosa escena de la familia Baker cenando es una clara referencia a la masacre de Texas. De hecho, en la elaboración del guión, el equipo de desarrollo simuló esta escena para tener una perspectiva en primera persona del protagonista. ¡Wow! 51. En esta batalla contra Jack Baker, al tomar esta tijera sierra, o lo que sea eso, dirá la palabra Ruby, una referencia a la palabra que dice Ash Williams en Evil Dead 2. Groovy. That's not groovy. Ay, cómo amo esas películas. Bueno, creo que hasta la 3. 52. Tras la montación de Evelyn al final del juego, nos lanzan una pistola impresionante con un nombre también impresionante, Albert-01, que es una referencia al nombre del antagonista más famoso de la saga, Albert Wesker. 53. Si has jugado Resident Evil 7 y 8, sabrás que no tiene sentido que Ethan se pueda volver a colocar las extremidades que pierde durante el juego. Sí, ¿cómo te vas a echar eso y se te va a pegar la mano? Creo que hasta la ropa se le pega. Esto sucede debido a que Ethan al principio del juego se infecta con el moho y muere tras el golpe que le da Jack Baker al inicio del juego. Pero a este no le pasa nada, ya que la primera fase del moho otorga propiedades regenerativas a su portador, como lo vemos con los demás integrantes de la familia. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Qué miedo! 54. Esta es la primera entrega en 20 años en la que estuvo presente un guionista occidental, Richard Persay, que trabajó en otros juegos como Fear, y tras acabar Resident Evil 7 abandonó Capcom y se fue a Ubisoft. Hostia. Ahora sigue el Resident Evil 8 Village. Ethan, ¿y esa mosca? ¿Cuál mosca? ¡Ah! Esta. En el 55. En este juego volveremos a tener de protagonista a Ethan Winters. ¡Qué sorpresa! 56. En este juego tenemos de vuelta a un Mercader, con una última aparición en Resident Evil 4, teniendo 16 años sin ver uno. Esta vez se llamará el Duque y podrás cazar animales para que con ellos el Duque te pueda preparar un platillo, el cual mejorará de manera permanente algo, yo que sé, como disminuir el daño que recibes al bloquear, aumentar tu velocidad o aumentar tus puntos de salud. 57. En este juego te enfrentarás a 4 jefes, cada uno con una propia sección, los cuales son
mandados por la madre Miranda. La primera es Alcina Dimitrescu, mejor conocida como Lady Dimitrescu. La segunda es Donna Beneviento, que puede hacerte alucinar y controla un títere llamado Angie. El tercero es Salvatore Moriu. El cuarto y último es Carl Di mi nombre. Heisenberg. Ni lo dudes, muchacho. El cual puede manipular campos magnéticos como Magneto. 58. Al inicio del juego, un licántropo le corta algunos dedos de la mano a Ethan, dejándolo con 8 dedos. Una referencia a que estamos en la 8ª entrega de la franquicia. Ya, déjenle las manos al pobre Ethan. En cada juego le pasa algo en las manos. 59. Después de estar viendo los productos del duque, por algún rato te soltará la frase de "What are you buying?" A ver, esperen, a ver si me sale. Welcome. 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 Haciendo referencia al buhonero y su mítica frase que decía en Resident Evil 4. What are you buying? What are you buying? 60. Chris Redfield es un personaje icónico que vuelve a estar en Village, pero también iba a volver Ada Wong. Ada iba a intentar salvar a Ethan en la parte del juicio. Esta estaría enmascarada con una máscara en forma del pico de un cuervo. Ada iba a estar investigando la aldea, pero al final fue eliminada esta idea. 61. Al final del juego se nos revela que Ethan está muerto desde el juego anterior por el golpe que recibe de parte de Jack Baker, pero el Mo hizo que no le pasara nada. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. 63. Si al inicio del juego pateas esta pelota amarilla hasta la habitación del juego, te recompensarán con un logro que dice Gol. No me sale. 64. Ah, que me confundí. 63. Esta es del Resident Evil 1, pero se me olvidó ponerla al inicio. ¿Te has preguntado quién es el personaje de la mítica portada de la entrega original? Este dibujo estuvo a cargo de Bill Sienkiewicz. Él dice que el diseño fue realizado mientras el juego todavía estaba en desarrollo, por lo que la petición de Capcom solo tenía unas pequeñas especificaciones, como que tuviera una mansión, un militar sosteniendo un arma y algún tipo de enemigo como arañas gigantes. Muchos relacionan la cara del personaje de esta portada con la de Ash Williams de la saga Evil Dead, o con Sylvester Stallone, que yo nunca le vi demasiado parecido. Yo pensaba que era Ash Williams. 64. La historia de este juego se desarrolla en un pueblo misterioso en alguna parte de Europa, igual que en el 4. 65. Tenemos un DLC con lo que pasó con la hija de Ethan Winters algunos años después de esta entrega, que probablemente sea la protagonista de entregas posteriores, aunque Resident Evil Requiem sucede en 2027. 66. Descubrimos que la Mia que tenemos al principio del juego no es Mia en realidad. En realidad es la madre Miranda haciéndose pasar por ella para secuestrar a la hija de Ethan, pero afortunadamente Chris se da cuenta de esto y va a la casa de Ethan para poner en un lugar seguro a Ethan y a su hija, aunque creo que no le salió muy bien, ya que por algo pasa Resident Evil Village. Ethan, ¿y esa mosca? Si no has jugado Resident Evil Requiem, que dudo que no hayas visto un gameplay hasta esta semana, ya tiene 1 o 2 semanas que salió el juego. Bueno, sigue.
Resident Evil Requiem. 67. Tofu. En esta entrega tenemos de vuelta a este curioso personaje, viéndolo en forma de easter egg dentro de la comisaría de Raccoon City, la RPD, la Raccoon Police Department. En algunas partes este aparecerá de forma rápida con su clásico aspecto de la remasterización de la segunda entrega, bueno, remake. Si le disparamos a este cambiará de aspecto dañado tal y como lo hacía al recibir daño. Sí, así perdiendo grandes trozos de tofu. 68. Referencia a los videojuegos de Capcom. En la RPD tenemos de vuelta el casillero con el nombre Yo-Yo. Al hacer una serie de pasos para abrirlo, este dentro tendrá unos boletos para el zoológico que deja Barry, para cualquier afortunado de sus compañeros que siguiera todas las pistas que deja alrededor de la comisaría, y un amuleto de Stars. Pero también vemos algunos videojuegos de Capcom como el Resident Evil original, Mega Man y Street Fighter Alpha. ...69... El easter egg imposible. Por algunos días hubo un easter egg sin resolver en el juego llamado el acertijo final, teniendo una pequeña pista, haz que la hermosa pareja escuche la voz. Pero solo se descubrieron los últimos pasos, que eran escanear una mano de un monstruo, así todo feo, y ir a un puzzle y poner una combinación específica. Así escucharíamos una risa, pero algunos días después se descubrió que estábamos haciendo mal, y primero era esperar 15 minutotes en esta sala, no matar a ningún zombie en esta trituradora, dejando que la trituradora se encargue del resto, dejando solo a uno o ningún zombie con vida después de drenar la sangre de un conducto. Aparecerá un mensaje, depende de lo que diga para saber si lo hiciste bien. Tenías que tirar 8 veces de la palanca de cualquier retrete en esta parte del juego. Y si lo hiciste bien en esta parte donde tienes que conseguir las llaves del helicóptero, si ves una muñeca al principio de la escalera, lo hiciste bien. Si no, te toca repetir todos estos pasos de nuevo. Guarda la muñeca en el baúl y en una nueva partida, ahora sí analiza la mano, y con la muñeca en el inventario y con Emily en brazos, hay que ir a este puzzle, poner la combinación, y si todo esto te salió bien, saldrá el mensaje: el acertijo final fue resuelto. Ya ni los 70 trofeos del acertijo en Batman Arkham. 70. Honk, el Mr. Dead, la parca, como sea que le digan. En esta entrega aparece este personaje muy parecido a Honk, incluso con la voz del actor de Honk en inglés, que le dio voz en, el remake del 2, no sé si en Resident Evil 4 habla, Operation Raccoon City, y en otro juego que no recuerdo cuál es, que le dice a Leon Kennedy, al fin nos conocemos. E incluso vemos que tiene signos del virus de Raccoon City en su cuerpo, y su icónico movimiento en los mercenarios que vemos en Resident Evil 4. Si lo vemos después de acabar con él, habrá desaparecido, cosa que suele pasar con algunos personajes que en realidad siguen vivos. Pero esto no se puede confirmar al 100%, así que hay que esperar a un DLC o un nuevo juego de parte de Capcom. Así que aprendimos que Resident Evil es un gran juego y... ya, ahí que te llevas 70 datos nuevos y más. No es cierto. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que haya habido al menos un dato que no hayas conocido y que hayas disfrutado del video, ya que esta es la idea. Recuerda que puedes dejar tu like y tu suscripción y dejar en la caja de comentarios si te gustó o no te gustó el video. También puedes comentar de qué te gustaría que tratara el próximo video. Y sin nada más que decir, nos vemos. Gracias por ver. Les deseo un gran día. Pásenla bien.